y vamos a hablar con el profesor e historiador, el señor Ricardo Primo, porque hace apenas unos días, el 31 de mayo, se cumplieron 167 años de la firma de uno de los pactos fundamentales en la fundación de nuestro país, que es el Acuerdo de San Nicolás, pero no es la única fecha que festejamos este año en la ciudad, porque San Nicolás cumple 200 años de que le fue otorgado el título de ciudad. ¿Qué tal, Ricardo? Agustina Henry se lo saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal, Agustina? Un gusto. Igualmente, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Baltasar Schubert te saluda. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Gracias igualmente, Baltasar. El gusto también es mío. Bueno, Ricardo, como lo decía Agustina, la verdad que sos un historiador muy conocido de San Nicolás, sos docente y queremos y apelamos a tu memoria histórica, a todo lo que es tu saber para tratar de, esos temas que nos convocan hoy, porque festejamos esta fecha importante de los 200 años de la ciudad. Ricardo, ¿cómo fue ese otorgamiento del título de ciudad por parte del Congreso Nacional en el 1819? Bueno, el Congreso de Tucumán, que había estado sesionando en esa vecina ciudad, después por las fuerzas de las tropas realistas que estaban invadiendo el norte y estaban siendo combatidas por Martín Miguel de Güemes, tiene que retroceder y comienza a sesionar en la ciudad de Buenos Aires. Y había un diputado de la provincia de Buenos Aires, que era el canónigo Sáenz, que le habló al Congreso sobre una ciudad que se llamaba San Nicolás de los Arroyos, que estaba a la vera del río Paraná, y les comentó que por esta misma ciudad había pasado el general Manuel Belgrano en septiembre de 1810 y que numerosos nicoleños se sumaron al ejército de Manuel Belgrano. Les contó de que frente a las costas de esta ciudad, donde hoy actualmente está el batallón militar, se desarrolló el primer combate naval argentino entre la flota realista y la flota comandada por Juan Bautista Sopardo, donde participaron los nicoleños. Le contaron que como consecuencia de todo esto, San Nicolás había sido cañoneada por la flota realista, saqueada, habían asesinado al presbítero Escudero en el saqueo de 1812, que en 1813 sobre el partido al cual pertenece esta ciudad había pasado el general San Martín rumbo a la gloriosa jornada del combate de San Lorenzo, y que San Nicolás durante 1815 a 1819 había sido el epicentro de las luchas civiles, el paso de los ejércitos unitarios, federal, asediada por ambos ejércitos, por ambos bandos, de manera tal de que le solicita al Congreso de Tucumán que declarase a este pequeño poblado ciudad. Y así es que el 23 de noviembre de 1819, el Congreso de Tucumán, sesionando la ciudad de Buenos Aires, procedió a declarar a San Nicolás de los Arroyos ciudad. Y este año, 2019, cumplimos 2 siglos de existencia como tal. Ricardo, yo estaba ayer justo armando la entrevista y pensaba buscando algunas curiosidades de la fundación o de la historia de la ciudad, y una que me llamó mucho la atención era la historia de Rafael de Aguiar, que él en realidad, por lo que leí, era santafesino, pero se casa con la heredera de Ugarte, de Miguel de Ugarte, que era el dueño en su momento de todas las tierras que componen hoy el partido de San Nicolás. Sí, Justina, la esposa de Juana Paulina Ugarte, la esposa de Rafael de Aguiar, sí, recibe las tierras en dote de casamiento, no en herencia como siempre se creyó. Ajá. Porque en el momento en que él se casa, Rafael de Aguiar con Juana Paulina Ugarte, estaba vivo el padre. Esto de todas las investigaciones posteriores que dan cuenta de que San Nicolás no fue fundada. Entonces, como era costumbre en esa época, los padres, cuando se casaba una hija, le daban la dote de casamiento en vida, que era una parte de la herencia que le correspondía, generalmente en tierras, o en oro, o en riquezas, porque generalmente las mujeres quedaban viudas muy jóvenes. Entonces, para que tengan un medio de subsistencia, el padre le daba en vida parte de su herencia. Y así fue que Juana Paulina de Ugarte, cuando contrae enlace con Rafael de Aguiar, era propietaria de estas tierras, que era conocida como el Pago de los Arroyos. Claro, sí, algo así había leído. Y otra curiosidad que la verdad es que la encontré incompleta, a ver si usted me puede ayudar, es el tema de la capilla de San Nicolás de Bari.
que cuando fue el incendio lamentable que tuvimos, se dijo que no era la primera vez que se incendiaba la capilla, entonces ayer lo volví a encontrar a esta anécdota y parece que estuvo 97 años en una casa que estaba en diagonal a donde está actualmente, pero que se incendió la casa de al lado y terminó derrumbando la iglesia. O sea que esta es la segunda casa de San Nicolás de Bari. Bueno, en verdad, la capilla que crea Rafael de Aguiar y que termina de construir en 1755, prácticamente dura 98 años, porque en el año 1852, después de celebrado el acuerdo de San Nicolás en el mes de septiembre, se produjo una tormenta muy importante, una tormenta eléctrica, con rayos que cayeron sobre el polvorín que estaba inmediatamente al lado de la capilla que había creado Rafael de Aguiar, la casa parroquial y el cementerio, que era el solar del Colegio Nacional en la actualidad, el nacimiento de Calle Mitre y el Palacio de Tribunales. Como consecuencia del estallido de ese polvorín, arrasó por completa la capilla de Rafael de Aguiar, y no quedó nada, que era una viceparroquia que estaba colocada bajo la advocación de San Nicolás de Bari. Por eso en el testamento Juana Paulina de Ugarte, que muere después de Rafael de Aguiar, en el testamento ella se declara vecina de la viceparroquia de San Nicolás de Bari en el Pago de los Arroyos. Y esto nos demuestra que la parroquia estaba bajo la advocación de San Nicolás de Bari, y además de que el mismo poblado no había sido fundado porque Juana Paulina de Ugarte muere 11 años después de la supuesta fundación, y en su testamento se declara vecina de la parroquia de San Nicolás de Bari, no del pueblo de San Nicolás de Bari. Y después de 1852, a los 2 años, comienza la iglesia a recaudar fondos para construir una nueva parroquia que va a ser la que con el tiempo va a ser la catedral actual. Claro, está bien. Sí, la anécdota era esa, que por ahí se decía, bueno, es la segunda vez que se le incendia la catedral al pobre San Nicolás de Bari. Esperemos que sea la última, Ricardo. Sí, pero por supuesto, estas son catástrofes que, bueno, verdaderamente nos suman en la tristeza por el contenido histórico que se pierde. Claro. Ahí se perdió una pianola que era de 1890, que la otra vez encontré justo los datos del costo que había tenido, el órgano que habían comprado para la iglesia, y bueno, 100 años después ver todo en ceniza es algo muy triste. Sí, yo justo cuando venía para acá pasé recién y había unos volquetes y bueno, había un montón de cosas adentro del volquete y se me estrujó el alma, la verdad se me estrujó el alma. Sí, claro que sí, porque es un retazo de la historia muy importante. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta de que no es tampoco la capilla fundacional, pero sí es parte de la historia. Desde 1886 que estaba la iglesia catedral ahí, que en la década del 40 fue consagrada catedral, en la década del 40 del siglo XX, y que pasaron numerosas generaciones de nicoleños por la misma. ¿Alguna otra anécdota que pueda contarnos de la fundación? Bueno, de la fundación verdaderamente no hay fundación. Lo que sucedió aquí es que en 1890 hubo un certamen literario en una escuela y hubo un jovencito que presentó una monografía titulada Historia de San Nicolás de los Arroyos, que fue Damián Menéndez, donde él daba por sentado que San Nicolás había sido creada o fundada por Rafael de Aguiar el 14 de abril de 1748, teniendo como base tal la afirmación un artículo periodístico de 30 años antes de un agrimensor que casualmente había sido contratada por la familia de Rafael de Aguiar para certificar la propiedad que tenía esa familia sobre las tierras, y en las cuales todavía había familias viviendo que nunca habían pagado alquiler ni nunca la habían comprado. Y este joven, en ese momento, en 1890, vio que la ciudad tenía 9 manzanas de frente, y así fue como puso que un 14 de abril de 1748 se había fundado San Nicolás. Esto no tiene ningún sustento documental, ni de evidencia, ni científico, ni fotográfico, ni planimétrico, ni nada por el estilo. La Intendencia de entonces consideró que era importante saber esa fecha y declaró una ordenanza que sigue hasta el día de hoy, que establece el 14 de abril de 1748 como fecha de la fundación. Los historiadores sabemos que ni siquiera hemos podido encontrar un papel que dijera 14 de abril de esa época, porque no hay nada escrito,
Rafael de Aguiar no pudo fundar nunca un pueblo, porque para fundar un pueblo tenía que donar tierras al Estado, y eso no lo pudo hacer porque significaba quitarle la herencia a su esposa y a sus hijos. Él lo que hace va a donar una parcela de tierra para la casa parroquial, otra para el cementerio y otra para la iglesia que construye al santo, es decir, a la iglesia. Pero no dona tierras para que se establezca un cabildo, un municipio, un cuartel, un juzgado, una carnicería, como todo lo establecían las leyes de Indias. Además, nunca hubo ninguna comunicación solicitando esta autorización, nunca hubo un acta que diera cuenta de eso, y nunca hubo informes a los comisionados del cabildo que vivían acá en esta zona, a los alcaldes de la Santa Hermandad, y como te decía recién, la evidencia es el mismo testamento de su esposa, que al morir un año después de Rafael de Aguiar y 11 años después de la supuesta fundación, se declara vecina de la parroquia, de la viceparroquia de San Nicolás de Bari, en el Pago de los Arroyos, y no vecina del pueblo de San Nicolás de los Arroyos. El nombre San Nicolás de los Arroyos recién aparece en 1780, por la denominación acortada que le dieron los habitantes de este lugar, ya que la gente se consideraba vecina de la parroquia de San Nicolás de Bari en el Pago de los Arroyos. Como era muy largo esto, empezaron a decir vecina de San Nicolás de los Arroyos, y así quedó el nombre de esta localidad. Es muy interesante lo que comentás, porque realmente nos extrapolamos a ese tiempo, tratamos de alguna manera de circunscribirnos a la época y aspectos realmente desconocidos, y sobre todo cómo lo comentás. Te quiero consultar la última, porque decíamos que el 31 de mayo se cumplieron 167 años de la firma de uno de los pactos fundamentales de la fundación de la nación, que fue el Acuerdo de San Nicolás. Te pregunto, ¿por qué finalmente se rubricó el acuerdo en San Nicolás? ¿Qué cosas políticamente pesaban en la época como para haber de alguna manera tocado nuestra ciudad? Bueno, el tema es así. San Nicolás fue la primera ciudad de la campaña bonaerense en sumarse al Ejército Grande y a la rebelión de Urquiza contra Juan Manuel de Rosas. Y eso él lo tiene en cuenta después. Además era una ciudad alejada de Buenos Aires, pero no lejos tampoco del interior ni lejos de Buenos Aires. Así que bueno, el mérito a los sacrificios que había realizado San Nicolás, y como fue la primera ciudad de la campaña bonaerense, determina que sea esta la sede de la reunión de los gobernadores. Y por eso, bueno, después lo designa a Pedro Lurralde, juez de paz, quien va a facilitar su casa para que se firme en ella el acuerdo de San Nicolás. Gracias, Ricardo, por el tiempo. Súper interesante lo que nos contaba. No, por favor, muchas gracias a ustedes por dedicarle tiempo a la historia y al pasado, y como siempre a disposición, muy amable. A ustedes, muy amable. Hasta luego. Hablamos Gracias. con el señor Ricardo Primo, que, bueno, a mí la historia me gusta mucho, y siempre, creo que lo he dicho en televisión como 5 veces ya esto, de que San Nicolás es uno de los pilares fundamentales de la fundación de nuestro país. Junto con la Casa de Tucumán y el Cabildo forman el altar de la patria, el llamado altar de la patria, que son los 3 lugares más importantes de lo que sería el nacimiento de nuestra historia como nación. Y recién, mientras hablaba Ricardo, pensaba que qué conocida es la Casa de Tucumán, qué popular es el Cabildo, y que atrás de eso estuvo tantos años la Casa del Acuerdo. Es verdad lo que estás comentando, realmente sí, porque son 3 iconos fundacionales y nosotros estábamos bien atrás. Es una pena, con tanta historia, con tanta riqueza cultural, no darle el lugar que le corresponde en la historia, digamos, sobre todo que muchos nicoleños, y por ahí este programa también quiere hacer un aporte en ese sentido de alguna manera poner en valor la historia a través de lo que fue esta entrevista con Ricardo Primo, y que de alguna manera lo hagan propio los nicoleños, porque se desconoce mucho del tema, no se le da el valor que realmente tiene algo tan importante como fue la firma del acuerdo. Gracias a Dios, desde la gestión de la nueva gestión de la Casa del Acuerdo se está haciendo bastante al respecto. Bueno, sí. Más adelante la vamos a traer a Paola para que nos cuente el final de la obra de remodelación y puesta en valor de nuestra querida Casa del Acuerdo. Pero es lo que decíamos un montón de veces con el tema del teatro, que lo tenemos a la vuelta y no lo valoramos. ¿Cuántas veces pasamos por la Casa del Acuerdo? Sí, totalmente.
y no entramos. ¿Cuánta gente que no la conoce? Sí. Yo la conocí de grande y Sí. viví toda la vida a la vuelta Sí, y sí. la escuela también a la vuelta. Ujú. Y quizás vas a Tucumán y vas corriendo a la casa de Tucumán y vas a Buenos Aires y vas a conocer el Cabildo. Ojalá pongamos como nicoleños y como argentinos le demos el lugar y el protagonismo que merece la Casa del Acuerdo, que es tan importante como las otras. Claro que sí, ojalá así sea.